Hola, yo soy Brandon y este es tu podcast Pulso Científico. Yo soy Fer y aquí compartiremos conocimientos científicos de salud, debatimos ideas y aprendemos juntos. Yo soy Javier y este es un podcast del doctorado en investigación multidisciplinar en salud y la Universidad de Guadalajara. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Estamos aquí en un episodio más de Pulso Científico, nuestro podcast universitario. Hoy estamos con un invitado, él es Sergio Ernesto, nos va a hablar de la musicoterapia y estamos aquí también con mi compañero Brandon. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes a todas y todos. Mi nombre es Brandon Morales y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, quien es un experto en el arte de combinar lo que es la música y terapia para de esta forma abrir nuevos caminos en la atención y el desarrollo personal, sobre todo. Me gustaría presentar a nuestro invitado, Sergio. Él es un profesor de música y musicoterapeuta con una vasta experiencia en lo que es la utilización de la música, pues, para apoyar a niños con neurodivergencias y en la implementación de técnicas musicoterapéuticas innovadoras. Y estamos muy emocionados de aprender un poco más sobre estos temas y antes que nada me gustaría si nos pudiera apoyar un poco con su formación y hablarnos un poco de usted. Tengo como 30 años ya como músico ejecutante, 17 como docente y tengo aproximadamente 5 años como musicoterapeuta. Soy egresado de la Universidad de Guadalajara como técnico en música y mis estudios o conocimientos de musicoterapia fueron en la Universidad de Europa, vía online, en Madrid, en la base en Madrid, porque lamentablemente en México todavía no hay, o en ese tiempo, te estoy hablando de hace 12 años, no había una academia, escuela, universidad que ofreciera la musicoterapia como una carrera, por lo menos técnica, ¿no? En el cuestionamiento de utilizarla como un proceso terapéutico como tal, ¿no? Okay. Entonces es más o menos lo que hemos vivido. Obviamente hemos trabajado con neurólogos, con psicólogos, en escuelas, ¿no? Lo que tú mencionabas, trabajando a detectar estas neurodivergencias en niños, que fue lo primero que comenzamos a hacer, ¿no? Perfecto, ok. Bueno, y para empezar, ¿qué es la musicoterapia? Mira, les voy a decir lo que no es. Okay. Sí, porque hay muchos mitos, sobre todo con esta onda que se está utilizando holística, terapéutica, mágica, ancestral, ¿no? Estas cuestiones medias charlatanescas, donde se está malentendiendo el concepto de un proceso de musicoterapia. Es decir, vas a ver muchas publicaciones, incluso en YouTube, cuestiones que te dicen, escucha la frecuencia de 7 Hz y vas a despertar tu glándula pineal y te vas a curar de 25 enfermedades y mañana te va a hablar la novia que dejaste y te va a ofrecer $10 millones, ¿no? O sea, eso no es musicoterapia. Eso no es, ¿no? Estamos viviendo una etapa científica, ustedes lo tienen que vivir diario, donde la ciencia la están queriendo refutar sin nada y la gente está queriendo comprar todavía espejitos, ¿no? O sea, tratamientos médicos los están cambiando por Reiki, por cuestiones de ese estilo, y no es así. Si bien el proceso de musicoterapia, escuchando música, te puede ayudar, no es como que, escuché la pieza de Mozart y se me quitó la diarrea. O sea, no funciona así. Entonces, la musicoterapia es una terapia complementaria. Es decir, no vas a dejar tu terapia, cualquiera que ésta sea, por cambiarla por musicoterapia, ¿no? O sea, vas a usar la musicoterapia como apoyo a tu proceso. Si estás tomando fármacos, vas a seguir tomando tus fármacos. Si estás yendo a procesos, no sé, como de rehabilitación física o ya un proceso como en depresión, algún trastorno de estos neurodivergentes, trastornos obsesivos compulsivos, Asperger, todo esto pues te va a acompañar, pero no es como voy a usar esto en lugar de esto. Entonces la musicoterapia lleva ciencia, lleva toda esta aplicación con diferentes técnicas, claro, dependiendo del caso específico, pero no es mágico, místico, terrenal, extraterrestre, o sea, esas cosas no son así, ¿no? Ok. Y por ejemplo, bueno, nos menciona un poco sobre técnicas. ¿Nos podría compartir un poquito más sobre este tipo de técnicas y cómo a lo mejor se utilizan dependiendo de cada tipo de paciente? Ok, mira. Tenemos diferentes técnicas, incluso hay unas que van obedeciendo a corrientes psicológicas. No sé, tenemos psicología analítica, pues tiene su musicoterapia analítica, que se ha ido descartando porque va mucho de la mano del psicoanálisis, que se está empezando a refutar, porque no ha mostrado evidencia científica como tal. Entonces va quedando de lado. Tenemos una que se llama JIM, que es imaginación o imágenes guiadas. O sea, tú como terapeuta
vas a estar dando instrucciones a la persona que está contigo para diferentes procesos, ya sea de memorización, de enfoque, de imaginación. Tenemos otras que son, por ejemplo, para niños con neurodivergencias. Dependiendo el proceso, por ejemplo, podemos trabajar la motricidad, podemos trabajar la atención, la concentración, la retención de memoria, la socialización incluso, ¿no? El comunicarse. Hay una técnica que se llama Robbins, que ellos se especializaron en personas que no podían comunicarse, o sea, personas que tenían algún daño cerebral severo, niños con... Cuando ellos empezaron era como nomás el trastorno autista, pero ellos empezaron a desarrollar técnicas basadas en instrumentos para que estos niños que no podían comunicarse de otra forma lo hicieran mediante la música o incluso alguna otra expresión artística, ¿no? Entonces hay un sinnúmero dependiendo el caso específico del que se vaya a utilizar y el trabajo que tú requieras para cada tratamiento, desde una depresión, desde trastornos de ansiedad, hasta cuestiones motrices. No sé si ustedes han visto por ahí los videos de gente que tiene Alzheimer y de repente los ponen a cantar o a bailar y como que parece que vuelve la lucidez. Sí. Esos avances se han dado. En Parkinson se han dado muchos avances que todavía la ciencia no encuentra por qué están reaccionando así. Pero hay unos que dicen que tiene que ver con las memorias, la memoria más profunda, las básicas, que la música hace que ellos empiezan a revivir y por un momento son lúcidos. El video más viral creo que hay es el de Lady Gaga con Tony Bennett, donde Tony Bennett ya incluso lo tienen que llevar al escenario casi cargando, pero no se le olvida ni la afinación ni la letra, y cuando termina la canción él vuelve a desaparecer, ¿no? Que fueron ya sus últimas presentaciones. Pero para todo eso se puede empezar a utilizar. Okay. ¿Y es con una, se podría decir con una canción en específico, con algún ritmo en específico? Mira, la base, o sea, así de facto rápido, así como lo más elemental, te van a decir no utilices música cantada. ¿Sí? ¿Por qué? Digo, lo estoy poniendo así como muy a reserva, solo que sea algo muy específico. ¿Por qué? Porque de repente podemos estar en un estado depresivo porque me dejó mi novia, te lo voy a poner así bien simple, ¿no? Entonces yo empiezo a oír una canción que me va a llevar a esas emociones y va a ser más difícil que yo saque. Incluso puedo yo inducir a tener memorias de cosas que no pasaron por la letra de la canción y desgraciado me dejó por otra. y realmente a lo mejor no fue así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo lo vamos a llevar. Tiene mucho que ver con nuestro entorno, como todo. O sea, tú no puedes estudiar, por ejemplo, voy a estudiar para mi examen en una sala de cine. Sí. ¿Me explico? Entonces, moviendo el entorno, vamos a ponerlo así, o adaptando el entorno con ciertas melodías, con ciertos ritmos, dependiendo de nuevo lo que tú quieras lograr, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el estrés, trastornos de ansiedad, hay técnicas que las usaba mucho Orlando Benenson, que es de los principales musicoterapeutas en Latinoamérica. Si no es que el que más difusión ha hecho es un psiquiatra, donde hace, vamos a decir, una especie como de psicodrama, ¿no? Con la música. Y nos ayuda para relajarnos, incluso para hacer interacción. Funciona mucho con niños, como para formar grupos, pero es momentánea. Entonces es como muy específica para lograr cierto objetivo. Y así podríamos hablar de muchas, de varias, ¿no? Diferentes. Okay. Y a menudo, bueno, creo yo, se llega a debatir, ¿no? Sobre si la musicoterapia es alguna ciencia en realidad. Desde su experiencia, ¿cómo podría responder a esto? Ahí te va, mira. De hecho, lo primero que hizo fue Oliver Sacks, que era un neurólogo. Fue el que empezó a notar las reacciones que tiene el cuerpo referente con la música. Es decir, si tú analizas, y hay muchos videos de cómo funciona, hay un documental muy bueno que pueden ver que se llama Música y Cerebro, donde agarran Sting, no sé si conozcan Sting, ¿sí? Sí. Y le ponen unos como electrodos y le dicen primero, a ver, canta una canción que tú te sepas. Entonces empieza a cantar y se empiezan a iluminar ciertas partes del cerebro, ¿no? Pero le dicen, a ver, trata de componer, y empieza a componer y se iluminan otras partes del cerebro, o sea, no son las mismas. Entonces empiezas a tener tú, por ejemplo, el cerebro del músico funciona de dos maneras. La parte matemática, que son los ritmos, los tiempos, las intensidades, los volúmenes, que tú la tienes que tener cuadrada. O sea, ahí lo tienes que cuadrar. Si me salgo de tiempo me pierdo. Y la parte emocional. Cada una de estas, lo voy a poner así de simple. Un pianista ve dos partituras, las dos las ve diferentes. Una las ejecuta con una mano, otra las ejecuta con otra. Entonces está trabajando, lo que tiene que ver primero, la coordinación, la retención de memoria.
el traducir una partitura que está una en clave de fa y otra está en clave de sol, al mismo tiempo las dos. Que la parte emotiva de la pieza lleve la congruencia de cómo tiene que ser ejecutada. Es decir, si la canción es triste, pues yo tengo que tocarla de modo que a la gente le llegue al corazón y sienta mi tristeza, ¿no? Si es muy feliz, que la gente se pare, brinque y baile. Entonces, empieza una correlación donde el cerebro está trabajando a todo lo que da. A todo lo que da. Su parte de razonamiento, su parte de memoria, su parte de atención, de concentración, de enfoque, de recuerdos, emociones. Cómo incluso tú puedes escuchar una canción y a ti te va a motivar diferente que a mí y a mí a ti. Y todos estos recuerdos que me puede evocar se vuelven sensaciones. Entonces, cuando lo trabajas tú como en un proceso terapéutico, es decir, yo puedo poner un niño que no retiene mucho. Entonces, al yo hacerlo que empiece a memorizar con sus dedos una pieza sencilla, empezamos a trabajar con su memoria. No es como muy directa porque el niño no le estás obligando a acuérdate, pero es que piénsale y concéntrate. O sea, el niño por el disfrute propio lo empieza a desarrollar y su memoria empieza a trabajar. ¿Sí? Entonces, científicamente hay un sinnúmero de estudios que se han hecho. Podemos encontrar en estos tutoriales que vemos en YouTube, hay quienes te enseñan y te dicen qué partes de tu cuerpo están trabajando con cada, vamos a decir, con cada melodía. Entonces, tú puedes agarrar algo muy vivaz, muy rápido, y tienes que improvisar, entonces tu creatividad está al 100 junto con tu motricidad. Pero hay otras que te van a decir, a ver, acuérdate de esa melodía que te hizo llorar y te sientes triste. Entonces vas a evocar tu memoria, vas a tratar de colocarla, las emociones, etcétera, 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 ¿no? O sea, bases científicas ha habido estudios, ha habido experimentos. El que más me llamó la atención es uno que hizo la Universidad de Texas, ahí por el 2010, si no me equivoco. Agarró 2 grupos de estudiantes. A 100 de ellos los sometieron a prácticas de música o a escuchar música mientras hacían sus labores. A otros 100, nada. O sea, su vida de estudiante normal. Cuando van a egresar, el mayor porcentaje de personas que entraron a carreras sumamente difíciles, astrofísicos, médicos, los que querían entrar, por ejemplo, a la NASA, a diferentes áreas científicas, fueron más aceptados los del porcentaje que fueron expuestos a la música. Se repitió el experimento dando los mismos resultados. O sea, exactamente los mismos resultados. Obviamente en los 2 grupos hubo personas aceptadas, claro, pero el mayor número estaba dentro de los que habían sido expuestos a la música. Porque ayuda a muchas de las acciones que realiza nuestro cerebro en cualquier, cómo piensas, cómo cuentas, cómo razonas, cómo sientes. Esta parte muy oída últimamente, tu inteligencia emocional, cómo la vas controlando, cómo la vas manejando, ¿no? Entonces ha habido sinnúmero de experimentos, sinnúmero de experimentos. Y una pregunta, un musicoterapeuta, ¿cómo se hace? ¿Un músico puede empezar a hacerlo? Ok, va. Tú tienes que saber de música, de cómo se hace música. No, hay gente que dice, es que yo sé mucho de música, incluso me ha pasado con psicólogos. Es que yo también uso la musicoterapia, les pongo música suavecita para que se relajen. Bueno, es parte, pero no. Ok, como músico tienes que saber cómo se hace música, es decir, información de acordes, melodías, contrapunto, cadencias, para que tú puedas elegir y tú sepas la emocionalidad que hay o las habilidades que puedes desarrollar con ciertos tipos, estilos. Pero la otra parte es tienes que tener muchos conocimientos psicológicos, neurológicos, de investigación, pedagógicos. Es decir, un músico cualquiera no puede ser musicoterapeuta, ni un psicólogo cualquiera puede ser musicoterapeuta. ¿Me explico? Sí. Entonces tienes que tener la formación de ambas bases, incluso farmacológicas. Yo me tuve que poner a estudiar como casi de forma, vamos a decir, autodidacta, porque de repente había neurólogos que te contactan y dicen, el niño está tomando este medicamento, este otro, y tienes que saber qué funciones va a afectar. Yo puedo ver un niño que es muy lento al escribir, pero no sé si es el medicamento que le están dando o es parte del trastorno que puede tener. Entonces tienes que saber qué medicamentos le están dando, digo, sin tener la potencial de recetarlos, quitarlos ni modificarlos. De acuerdo. ¿Okay? Entonces tienes que saber más o menos cómo funciona para que tú, bajo observaciones,
le reportes al neurólogo. Sabes que este niño lo veo que está más activo, pero no retiene. Que lo veo más tranquilo, pero está muy somnoliento. Sus manos o sus, vamos a decir, reflejos, que es donde tú empiezas a ver, por ejemplo, en un piano, tú puedes ver la reacción en cuanto ve la imagen que tú le pones para trabajar y la reacción de su mano, que son más lentas. Tú dices, ¿sabes qué onda? Me está pasando esto. ¿Es el medicamento? O es parte del trastorno o cómo se maneja ahí. Entonces, tienes que tener conocimiento de ambas partes y siempre tienes que estar apoyada del médico tratante. O sea, no te puedes tú aventar, lo voy a diagnosticar, es que yo... O sea, no. Por eso es complementario. ¿Sí? No es como definitivo. No, yo lo trato y yo lo manejo. De acuerdo. Y hablando de piezas musicales, ¿cualquier pieza musical puede ser efectiva para la musicoterapia o existen algunas o géneros que sean más efectivas para ciertas condiciones? Volvemos al mismo, depende. Pero si hay ciertos géneros, por ejemplo, tú puedes escuchar, no sé, heavy metal. Y tú te sientas y lo escuchas y te va a generar algo. Lo mínimo es un ligero estrés. O sea, no vas a sentir tranquilidad. Ok. Entonces... Si tu objetivo es relajar a una persona, para cualquiera que esto sea, tú puedes relajar a una persona para que se sienta en confianza y saque lo que trae. De acuerdo. Tú puedes poner a una persona que trae una crisis de ansiedad y, oye, escucha este ritmo y mírame y respira de esta manera para que lo controles. Pero pues si le pongo, por ejemplo, un corrido o, por ejemplo, le pongo pues una pieza muy como de heavy, pues voy a ocasionar lo contrario, ¿no? Okay. Entonces tienes que saber seleccionar qué pieza musical, qué contiene, y esa es la parte de la formación musical, qué contiene, cómo está integrada, cómo está realizada, qué me puede beneficiar o qué le puede pasar a la persona, cadencias que tiene. Escuchamos piezas, incluso de música clásica, que empiezan muy tranquilas y de repente te pegan el brinco. Entonces tú estás relajando a una persona y yo selecciono mal la pieza y de repente empieza la cabalgata de las valquirias, pues se me va a poner bien. Sí, o sea, no toda la música la puedes aplicar, pero tampoco puedes como eliminar todo así nomás porque yo digo y ya. Nomás la música clásica es buena o nomás esto es bueno, no. Tienes que seleccionarla. Dependiendo algo que es muy característico que tiene que saber todo musicoterapia, algo que se llama el ISO, que es tu identidad sonora. A ti una canción de José José, vamos a poner, no te va a provocar lo mismo que a mí. A lo mejor tu papá cuando lo oía se ponía bien borracho y era muy violento. Entonces, cuando tú la escuches, por muy relajada que esté, pues te va a brincar. Entonces, tienes que saber de entrada la historia musical, la historia sonora que tiene esa persona para tratarla. O sea, que escuchas, cómo lo escuchas, que te gusta, que no te gusta, que entiendes, que no entiendes. Porque tenemos mucha gente que le dice, se escucha música clásica y se te duerme. Porque no la conoce, porque no sabe, vamos a decirlo así como si fuera una imagen, no sabe qué observar. ¿Me explico? Entonces tienes que entrenarlos para que, mira, escucha esto, pon atención en esto, para que cumpla la función que tú quieres lograr. Y por eso tienes que tener un amplio conocimiento musical. Sí. Ok. Wow, de acuerdo. Y bueno, digo, remontando un poco como más a cuestiones de mitos, ¿no? De creencias, me he topado mucho con esto de, y que sí, ¿no? Parte de la ignorancia que se generaliza que ruido blanco para dormir, que ruido café incluso llegué a escuchar. Sí. O sea, ¿qué tan cierto pudiera ser eso? ¿O qué tan efectivo? Ahí te va, mira. Te va a provocar la misma sensación, estos ruidos para dormir, que tú veas las olas del mar. ¿Me explico? O que tú veas una pecera. Pero esto no es mágico. Sí te puede funcionar porque sus cadencias, vamos a decir, el oído, cuando tú lo aburres, vamos a decir, lo que le metes una secuencia, la misma secuencia repetitiva, te va a empezar a dormir. Pero no es mágica, te digo, va a causar el mismo efecto que tú te pongas a ver las olas del mar, o que te vayas al bosque y veas los árboles cómo se mueven, o que tú te pongas a ver una pecera, te digo, o estas cuestiones como de arena que se hacen como del zen, te va a provocar exactamente lo mismo. O sea, no te va a hacer ni mejor ni peor. Cuando tú lo vas a usar, por ejemplo, para dormir, tienes que llevar una instrucción de fondo. Es decir, cuando escuches esto, tú vas a hacer esto. Okay. Vas a empezar a escuchar esto, pero vas a empezar a respirar de esta manera, vas a apagar la luz. O sea, tiene que llevar una instrucción, una guía, para que funcione de la mejor manera. ¿Me explico? Sí, de acuerdo. Ya, y que sí, muchas veces pues nada más se generaliza, ¿no? O sea, como dice, lo prendo y espero que el sueño llegue a mí. Es como cualquier proceso terapéutico. O sea, tú no puedes ver en la televisión cómo curar la depresión.
porque a lo mejor lo que te tiene que funcionar a ti no me va a funcionar a mí. Sí, lo tiene no. que ver el médico tratante con cada persona. Los mismos médicos dicen, nosotros no vemos como 1000 casos, vemos pacientes y cada uno tiene una vivencia y cada uno va a responder, porque el humano no es una ciencia exacta. ¿Me explico? Entonces cada uno, hay gente que no le hace el paracetamol. Sí, sí. Hay gente que al antibiótico le va más mal con el antibiótico que sin el antibiótico. Pues es exactamente lo mismo. De acuerdo. De ahí la importancia de tener un tratamiento personalizado. Es correcto. Y no solamente pues, hablando ahorita en este tema en específico, sino pues en todos los aspectos. Todos, es correcto. Sí, y pues sí. No sé. Y hablando pues del impacto de la musicoterapia a largo plazo, ¿podría compartir con nosotros alguna experiencia que haya tenido con algún paciente donde se le haya dado este seguimiento y evaluar el Sí. impacto que tuvo Mira, en su vida? Hay gente que llegamos a tener con crisis de ansiedad, ya tratados, o sea, que ya tenían su medicamento, que ya tenían su, vamos a decir, su diagnóstico adecuado, y de repente su problema era estas crisis de ansiedad que la gran mayoría de las gentes en algún momento de nuestra vida las hemos sentido, a menor o mayor impacto. Ok, lo que ayudó la música a varias personas es cómo entrar, la crisis de ansiedad, vamos a decirlo así, lo que te saca es de ser tú mismo. Y la gran mayoría de las técnicas que usan neurólogos, psicólogos, médicos, es volverte a ti. Hay unos que le dicen aterrizarse, y otros que le dicen hacer presencia, pero volver a tu cuerpo. Entonces, cuando tú los entrenas, porque es la palabra, a que cuando oigan cierta pieza musical, te lo voy a poner así, yo te digo, vas a escuchar esto y vas a respirar de esta manera y vas a empezar a hacer esto, vas a poner los pies así y te vas a bañar con agua helada, no sé, una serie de instrucciones. Se vuelve como tal un entrenamiento conductual, vamos a decirlo así, tu conducta. Entonces, cuando ya lo haces muchas veces, es como andar en bicicleta. Conforme lo vas repitiendo, se va a tu memoria muscular. Ya no piensas en andar en bicicleta, ya nomás te subes o manejar o todo esto. Ok. Entonces, cuando tú pones una pieza donde tú hiciste todo este proceso, empiezas a entrenar a la persona, ya de repente nomás con 2 respiraciones y empezar a ver la pieza es más que suficiente para empezar a bajar los niveles de ansiedad. Hay gente que vive ya con la ansiedad por cuestiones fisiológicas, vamos a decir, biológicas, y que les ha dado resultado. Hay gente que ha salido de depresiones. Tengo alumnos que empezaron como una terapia ocupacional y terminaron tocando y haciéndolo parte de su vida y salieron de varias situaciones. Las más graves fueron una persona que se estaba tratando de suicidio, ¿sí? Otras fueron 2 niños que tenían problemas con... Bueno, se decía que tenían TDAH y realmente el diagnóstico había sido mal elaborado, mal ejecutado y descubrimos que era otra cosa. Los tuvimos que remitir de nuevo con el neurólogo y les empezaron a quitar medicamentos porque su problema era otro. ¿Me explico? Entonces, sí ha dado muchos resultados en retención de memoria, en socialización, que es un problema que tienen mucho los del trastorno autista, que ahora hay que nombrarlo de esa manera. Socializar. Entonces, la música les ha ayudado a socializar. Tú tocas, yo también toco. Pues vamos siendo amigos. Aunque no se conozcan o les cueste mucho ese diálogo, empezaron a utilizar la música como el gancho social para empezar a interactuar con cercanos y con gente afuera, ¿no? Pero pues hay muchísimos, ¿no? Digo, el más marcado fue ese del suicidio. Con ideación suicida, Y una pregunta, ¿en su experiencia ha trabajado en alguna investigación, en algún ensayo clínico que haya realizado? Mira, hicimos uno con una doctora que ella tenía una enfermedad que se llama disautonomía, ¿sí? Que es una enfermedad relativamente nueva, ¿sí? Unos dicen que es psicológica, otros dicen que tiene que ver con la cuestión fisiológica. Realmente, pues cada médico que tú consultes te va a dar una opinión. Ahí lo que empezamos a hacer es cómo respondía ella, su cuerpo, sometida, ella misma lo empezó a hacer, o sea, ella lo aplicó para ella misma, es una psicóloga sistémica, para reducir el impacto de las, vamos a decir así, sensaciones de los, pues sí, sintomatología, así se llama, de la disautonomía. Y empezamos a ver una gran reducción, sobre todo en la cuestión del estrés.
que empezamos a notar que era la desencadenante de repente de varios de estos problemas. Entonces ella lo empezó a trabajar, empezó a enseñarlo porque es maestra en una universidad, no recuerdo bien si es UTEC o una de estas, o UNE, realmente no recuerdo. Y ella lo empezó a utilizar junto con estaban enseñando lo que es el arte terapia, que era como muy reciente, hacer terapia de arte o arte terapia, que era pintar y moldear, cosas así. Y le empezó a dar muy buenos resultados. Ya lo último que yo hice, pues era nada más, le decía, mira, esta música es para esto, esta música es para aquello, no utilices esto en esta persona, vamos utilizando mejor esto. Y ella fue haciendo su investigación y ahora ella lo utiliza sobre todo en niños. Ella lo terminó utilizando mucho en niños. El problema es que se cortó porque fue en plena época de la pandemia. O sea, ya por eso ya no me pude entrar más porque pues obviamente se cerró todo, ya no había forma como de tener grupos para ver cómo estaban reaccionando, ¿no? Pero eso fue lo que hemos estado haciendo. Y con alumnos de un colegio en específico, ahí trabajamos mucho, sobre todo con preescolar, para descubrir los primeros rasgos de algún trastorno. Y descartamos muchos, pero descubrimos algunos otros, ¿no? Ahí fue donde hemos estado aportando. Te digo, lamentablemente en México todavía la cuestión de la salud mental está pero muy criticado. O sea, uno cree que escuchar un libro de autoayuda, de estos audiolibros, o ir con la que me va a leer el tarot, o con la que me está haciendo constelaciones familiares, son terapias psicológicas y nada que ver, ¿no? Sí. Nada que ver. Entonces, estamos luchando contra todo eso. Sí, claro. Y aparte de eso, o no sé si exclusivamente eso, ¿cuáles serían los desafíos más comunes a los que se enfrenta la musicoterapia? El chamanismo, quitarle toda esta cuestión de que entienda la gente que es una ciencia, ¿sí? Que entienda la gente que son procesos. Cuando yo se los explico o me preguntan, han habido psicólogos que me contactan y me dicen, ¿cuánto cuesta tu música sanadora? Así. Dijo, no, compa, es que ni siquiera yo la hago. O sea, yo agarro música que ya está hecha. Sí. O sea, no es de que, te voy a dar poderes, toma, tócala y se va a curar. O sea, no. Los retos que hay es la credibilidad, 1. 2, que muchos profesionales de la salud de repente te meten el pie porque crees que les van a quitar el trabajo. Okay. Sí, o sea, mismos... una vez me insultó un coach, pero pues ahí no tomo en cuenta pues porque es coach, ¿no? Sí, o sea, sí, ¿no? Una vez dimos un diplomado y una persona se nos acercó y nos dijo que fuéramos con su amigo de la UNAM y pues que él haga su diplomado, ¿no? Entonces, de repente es la misma comunidad que no se abre. De nuevo, la salud mental... La gente la tiene muy para abajo. Es más, tú le dices a alguien, no, es que estoy yendo al psicólogo. No, está loco. Sí. No, yo creo que es asesino serial o una onda así, ¿no? O sea, trae mucho ese estigma. Y en la música igual. De hecho, ahorita lo comentábamos afuera. En México, la salud mental y las artes, sobre todo las artes, están muy por abajo. Todo lo que sea una cultura, olvídate, ¿no? O sea, ¿cómo con música vas a sanar? O sea, cualquier persona que toca una guitarra dice que es músico y tú así como que, oye, no... O sea, a mí muchas veces me preguntaron, ¿qué estudias? No, pues, música. No, pero ¿qué haces en serio? Yo así, ¿cómo que hago en serio? O sea, sí, ese es uno de los retos, eso es uno de los retos. Por ejemplo, España, Chile, Argentina, que son en español, donde tú puedes encontrar muchísima información, ya lo tienen como parte del sistema sanitario. Okay. La OMS ya la tiene... reconocida tal cual. Si tú te metes al portal de la OMS vas a ver musicoterapia y te va a poner, es una terapia que se utiliza, es una terapia complementaria que te utiliza así. Incluso te da el perfil de los egresados, ¿no? Pero la gente, de nuevo, o sea, todavía piensa que si le pones una vacuna le da autismo. Sí. Esos son los retos. La triste ignorancia de mucha gente que le cree más a una chava que hace tutoriales de maquillaje y de repente se volvió inmunóloga en la pandemia, ¿no? Y te recetaba el té con cloro y no sé qué tanto y se te quita. O sea, cuando ni siquiera los médicos científicos sabían qué estaba pasando, ¿no? Sí. Entonces, esos son los retos realmente de este tipo de terapias complementarias. Sí, la fisioterapia también está por ahí, que los confunden con quiroprácticos, ¿no? Con alfabiotistas. Entonces, esos son realmente los retos. La propia gente, incluso la propia comunidad. Sí. Creo que cada profesión tiene su
enemigo. Ah, sí, claro. Sí. No, tal lo, cual. lo que menciona, ¿no? Los coach, que creo que es más bien como un experto en el tema porque, no sé, ni siquiera de dónde venga esa expertise. Pero, por ejemplo, mi compañera Fer, nutrióloga, pues yo creo que también te ha pasado, ¿no? Que Sí, muchos coaches. Das puro bobito y avena. Sí. O sea, competir con los coaches de gym, Ajá. por eso ni me meto. Sí. Ay. A mí, digo, tocando tu tema, un coach de gym me dañó mucho metabólicamente. Cuando Sí, en claro. una episodio que tuve que tenía que bajar de peso, o sea, me quitó cosas que el mismo que decía, es que no te tenía que quitar esto. O sea, no Sí. tenías que hacer esto. Y de repente te decía, no, es que ese ejercicio que haces no sirve. Lo bueno es el gym y que estés acá súper guapo. Y sí, Sí. Mr. Tepetongo en tanga y todo eso. Son Sí. ¿Y de qué forma, digo, para finalizar, pudiéramos combatir esta creencia, pues, inicial de la población? Entender que es una terapia complementaria y Lo real. básico que yo recomiendo en cualquier proceso terapéutico, investigación. Sí. Investigación, abrir tu mente, bloquear, entender lo que es una creencia y lo que son evidencias, lo que son información científica de verdad. La gente, y hay muchos estudiantes que no saben leer un documento científico. O sea, que lo pueden descargar, lo pueden leer y no entienden, que le dices, no, pero es que ese es del 92, o sea, ya no aplica, ya caducó. La ignorancia, vamos a decir, amar sus sesgos cognitivos, ¿sí? Como dicen los psicólogos, donde tú, cualquier cosa que sea ajena a tu creencia, la desvirtúas, aunque no tengas elementos. No, es que mi mamá me ponía vaporru, entonces eso es lo bueno porque ella es mi mamá. Y tú así como que no, o sea, no se trata de esa manera. Y vamos contra eso, o sea, la información, la desinformación, cómo seleccionar quién sabe, quién no sabe. Incluso docentes, buscar en Google tendría que ser una materia en las universidades. Yo considero que tendría que ser una materia que te digan cómo buscar, cómo corroborar, cómo citar. Toda esa parte no lo enseñan en las universidades. Y tendría que ser una materia ya en estos tiempos, porque tú en Google puedes sacar información valiosísima, o sea, valiosísima. El asunto es que estamos en la época, que yo le llamo la paradoja del Internet. Estamos en la época donde la información está más a la mano y más desinformados estamos. Sí. El problema del Internet es que lo bueno de Internet es que todo el mundo puede opinar. Lo malo de Internet es que todo el mundo puede opinar. Entonces tú terminas escuchando, por ejemplo, en la cuestión de nutrición, al señor que arregla los mofles en la esquina, que te dice que con un jugo y comer frijoles, con eso vas a bajar de peso y te vas a curar de la diabetes. Y van con el nutriólogo y de repente, no, pues sí puedes comer esto no, esto sí, tiene que ser moderado. No, porque es que la coca me engorda, o sea, me estás dando pan, o sea, traigo yo, y disculpando la palabra, un desmadre el fin de semana echándole de todo. Pero me puso una pieza de pan el lunes. No, qué mala es, me está dando harinas. Sí. O sea, ese es lo que nos enfrentamos. La comunidad de científicas a eso es lo que está enfrentando. Gente que cree que todavía la Tierra es plana, gente que cree que las vacunas tienen autismo. O sea, eso es lamentablemente lo que estamos viendo en esta época. Sí. Está difícil cambiar la mentalidad de tantas personas. Es correcto. Y pues ese es un trabajo que tenemos que hacer. Y sí es lo único que nos queda. Hablar, mostrar evidencias, sobre todo mostrar evidencias. Mira, ahí está la evidencia. Mira. 35 niños que tienen esto fueron avanzando así, se aplica así. Y pues ahí está, ¿no? Sí. Y que finalmente, pues para eso son estos espacios, ¿no? Para favorecer la divulgación de la información científica. Correcto. Algo Ojalá hubiera más. Sí, esperamos que sí. Y se fueran más virales, no sé. Y yo creo que eso es algo, bueno, a mí que me preocupa, que evaluamos a partir de la viralidad, por decirlo así, que tiene una persona. O sea, a lo mejor, si yo escucho que alguien en un podcast me dice
que funciona, puedo ponerlo a duda, pero si escucho que la persona que tiene más de 100 millones de suscriptores, que cada video tiene millones de vistas, pues yo lo voy a creer, ¿no? Y o sea, es algo muy generalizado que a mí me causa preocupación. O sea, personas que se atreven a dar opiniones, consejos de vida, incluso de haz esto, haz aquello, dile esto, dile aquello. Y bueno, creo que... ¿Sabes qué yo a qué se lo atribuyo? En mi generación, por ejemplo, la generación X, tú querías ser famoso a base de algo. Quiero ser estrella de rock, quiero ser artista. O sea, ahora quieren ser famosos, así. Si tengo que aventarme del tercer piso, echarme 2 botellas de cloro, no le hace. Yo voy a ser famoso. Y eso está afectando mucho. Incluso, o sea, si yo te contara lo que vi en los colegios, con los niños lo que veían, te quedas así como que, uy, ¿los papás dónde estaban? Sí. O sea, de terror, así, cuentos de terror. No, y hay encuestas, digo, no recuerdo la fuente, pero hay encuestas que mencionan, preguntan a los niños precisamente cuál sería su profesión a futuro, y la mayoría o youtuber, o influencer, o tiktoker, que no por desprestigiar gamer, ¿no? Pero creo que no es hoy en día lo que más necesitamos. Sí, no. Bueno, yo opinaría que sean lo que quieran ser, pero pues que terminen una profesión o algo, que tengan su mente un poco más abierta para pues evitar... Pero ese es el problema. El pensamiento crítico. Lo critican mucho. Cualquier persona que cuestione lo que tú quieras. Que tú dices, no, el padrecito está equivocado. No, ¿cómo? ¿Te va a castigar Dios? O sea, no, cuestiónalo. No tenemos la costumbre de cuestionar maestros, ¿eh? No tenemos esa costumbre. Oiga, maestro, yo una vez en una clase que se llama Investigación Musical, hice uno de musicoterapia y hice uno de pedagogía. Me eché a la comunidad de maestros vacas sagradas de la universidad encima. Porque les decía, oye, pero si yo no aprendo con tu técnica, ¿no estás tú obligado a aprender otra que cuadre con...? No, es que tú no sabes. Y haces encuesta la cantidad de alumnos que dejan las carreras porque el maestro no los supo guiar. Porque, a ver, resuelve la ecuación. No, maestro, pues no sé, pues piénsale. O sea, ¿cómo? O sea, pues enséñale a pensar. Muchos matemáticos dicen, hay 27 formas de resolver una ecuación matemática. Tú enseñas 2. Y si el niño no cuadra con esas 2, ya lo perdiste. Y ya se te fue. Y ya no quiso estudiar. Y las matemáticas apestan. Y el pensamiento crítico, pues si en la escuela me dijeron que el maestro no sabe. O sea, hay que cuestionar. Maestro, ¿dónde está su información? ¿O por qué dice lo que dice? ¿Cómo lo corroboro? Y si el maestro te dice, mira, ahí está, aquí está. Mira, esto es por esto, por esto, por esto. Sí, educas aprendiendo. Aprender. No lo hacemos de esa manera. Sí, ¿no? Que muchas veces, bueno, sigo de pronto algunas investigaciones sobre educación, enseñanza, y hay algunas propuestas de modelos educativos que dicen que más bien el profesor, antes de verlo como el catedrático que tiene la verdad absoluta, que se para enfrente de la clase y es lo que es, porque lo digo, es más bien ya un proveedor de la información. O sea, facilitar el acceso a la información y en el camino resolver las dudas. Y no verlo como un superior que, pues, si dice que es así, así va a ser, ¿no? Entonces... Tuve yo la experiencia con un profesor que cuando lo cuestioné por qué enseñaba lo que enseñaba, él me dijo, es que así es. O sea, porque así se lo enseñaron a él. O sea, no lo cuestionó, no lo investigaba. O sea, su maestro le dijo, es así. Y, bueno, es así porque mi maestro me dijo. Entonces tú dices... O sea, ¿cómo? Y hay maestros que dan cátedras de ciertos temas que no tienen ni idea de lo que están hablando. O sea, que no saben. O sea, les dan sus guías de docentes y sobre esa avienten se las quitan y entran en colapso. O sea, no saben qué te van a decir, no saben cómo hablarle a un niño de 3 años, de 6, de 9, de 12. O sea, no tienen ni idea de lo básico elemental. De que si tú estás frente a niños de preescolar y les dices, levanten la mano derecha, tú tienes que levantar la izquierda porque el niño te ve como espejo. Sí. Entonces me tocó muchas veces verlo y luego dice el niño, no, es que tiene problemas con su motricidad y con su lateralidad. Y tú le dices, no, pues es que el menso eres tú, o sea, entiende que el niño te está viendo, no sabe muchas cosas, levanta la otra mano. Sí, disculpando las palabras, digo, serían más fuertes, ¿no? Pero, o sea, ¿me explico? Ese es el problema. No, pues ve los resultados PISA, chécate para que te deprimas. ¿Cómo quedamos? Sí, no, hace poco lo compartió un docente en un grupo y hasta abajo. Hasta abajo. Sí. Pues qué lamentable y pues bueno, Fer, no sé si quieres agregar algo más. No, yo creo que ya serían todas mis preguntas. Fue muy, muy grata esta conversación.
y adentrarnos un poco más en este tema de la musicoterapia que en mi experiencia no conocía mucho, sabía, escuchaba, así como lo que dijo al principio, que un video o esta rola te va a hacer esto. Así lo conocía. Pero qué bueno que ya nos aclaró, que a todos los que nos escuchan se informen un poco más de esto. Sí. Por favor. Sí. Pues muchísimas gracias. Para mí servirles. también fue una experiencia muy agradable. ¿Alguna Igualmente. conclusión que quisiera decirle a todos los que nos escuchan? Investiguen, sobre todo cuando ustedes tengan un diagnóstico, busquen terapias complementarias que les ayuden. ¿Sí? Como último mensaje, todas esas personas que sus hijos están detectados con una neurodivergencia, entiendan que también los papás tienen que llevar un proceso terapéutico. Claro. Con el profesional, ya sea el que esté tratando a sus hijos o no, porque de repente ahí es donde está el meollo. No los tratan bien, no saben cómo manejarlos y de repente tienen muchos problemas que tú como terapeuta tienes que tratar a los papás más que al afectado directamente. Entonces, busquen información, consulten su diagnóstico más de una vez, chequen, cotejen, pregunten, hagan todo lo necesario con los profesionales de verdad, ¿sí? Las terapias nomás las pueden dar 3 tipos de personas: psicólogos, psiquiatras, neurólogos y si acaso por ahí su médico familiar, que es el que les va a orientar. Nadie más. ¿Sí? Ellos les dirán qué terapeuta puede ser recomendado, hay muchos más. Últimamente están preparando fisioterapeutas en cuestiones con niños que tengan este tipo de neurodivergencias. O sea, están practicando con niños o con personas con este tipo de problemáticas. Maestros de natación yo he visto también. O sea, hay mucho lo que pueden hacer, pero bien informados y consultar fuentes reales, médicas. ¿Sí? Eso es como lo que yo recomendaría en general. Muy bien, muchas gracias. Para servirles. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y su tiempo. Esto fue Pulso Científico y yo soy Brandon. Yo soy Fer y nos vemos en el próximo episodio del Pulso Científico. Hasta luego, nos vemos. Muchas gracias a todas y todos por escucharnos. Te esperamos en el próximo episodio. Esto fue Pulso Científico.